Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español, quinto grado. Práctica social del lenguaje 6. Difundir acontecimientos a través de un boletín informativo. El propósito de esta práctica social del lenguaje es difundir acontecimientos acerca de temas de interés para la comunidad escolar a través de un boletín informativo. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Lo que conozco. Comenta con tus compañeros y maestro por qué medios te informas de los acontecimientos de tu comunidad. Por medio del periódico, folletos y la radio. ¿Alguna vez has leído un boletín informativo? Sí. ¿Conoces qué tipo de información contiene? Sí. Difundir acontecimientos a través de diferentes medios de comunicación es importante para informar al público. El medio puede variar dependiendo del propósito de la difusión, la población a la que se dirige y el lugar en que se encuentra. Uno de estos medios es el boletín informativo, una publicación dirigida a un grupo de personas que comparten un interés particular. Temas de interés para mi comunidad. ¿Qué temas consideras importantes y de interés para tu comunidad escolar? La convivencia pacífica, la higiene personal y los alimentos saludables, por mencionar algunos. Elaboren una lista, discutan acerca de cuáles temas sería conveniente elaborar un boletín informativo. Acuerden la búsqueda de información al respecto para hacer notas periodísticas, artículos de opinión, recomendaciones o sugerencias, avisos, entre otros. Propongan fuentes de información en las que podrían encontrar información respecto al tema que eligieron. Decidan si harán un boletín entre todo el grupo o uno por equipo. Fuentes de información, libros, revistas e internet. Conozcamos de boletines. Un boletín informativo por lo general es un texto que se distribuye en forma regular, semanal, mensual, bimestral, semestral, anual, a un grupo que comparte un interés particular. Su extensión es variable. Puede tener varias funciones, por ejemplo, mantener informado al público sobre temas de su interés, ofrecer un medio para intercambiar información en menos tiempo. Modelos de boletín. Lean los boletines que a continuación se presentan. Centro de Salud Comunitario, Salud y Bienestar. Número 5 de septiembre del 2013. El sobrepeso y la obesidad. ¿Qué son el sobrepeso y la obesidad? De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Las personas con estos problemas de salud vivirán enfermas en promedio 14.5 años, verán reducida su esperanza de vida en 7 años y tendrán mayor riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes, presión alta, aumento en los niveles de colesterol, entre otras. ¿Cómo nos ha afectado? Nuestra comunidad, por desgracia, también ha sido alcanzada por este problema. En los últimos años, ha habido un aumento considerable en el índice de masa corporal en nuestra población, sobre todo en los niños de educación básica. En la sociedad se tiene la idea de que las personas con obesidad son alegres, chistosas y se maneja la imagen de gordito buena onda. Sin embargo, son objetos de bromas y presiones sociales, de modo que experimentan sentimientos de tristeza, depresión y aislamiento. Este problema no es un juego. Los riesgos que se corren son serios. Los niños que hoy están desarrollando sobrepeso, en unos años verán afectada enormemente su calidad de vida. Por eso, este centro de salud, en conjunto con especialistas y con el gobierno, intenta por medio de la educación, pláticas y talleres, reducir esta situación. Si nota que en su familia existe este problema, acuda con su médico. Él lo orientará. Algunas recomendaciones. Realizar 3 comidas al día. Llevar una alimentación saludable, que incluya frutas, verduras, cereales en cada comida. Disminuir el uso de grasas y sal en la preparación de alimentos. Preferir carnes, pollo, res, pescado, cocinadas sin grasa o con muy poca. Tomar por lo menos 8 vasos de agua al día. Hacer ejercicio más de 3 veces por semana. Comer con moderación tortillas, pan, pasteles, pastas, galletas y golosinas. Infórmate más en los siguientes enlaces. Volumen 2. Número 10, octubre 2013. La danza es parte del ser humano en cualquier región del mundo.
Hay danzas tan variadas como pueblos en el planeta. De origen ritual en sus inicios, han ido evolucionando para ser una expresión cultural común a la humanidad. La expresión que se logra por medio de este arte es bella en sí misma. Comunica a través de movimientos, emociones que van del miedo a la alegría. En la danza se conjugan elementos culturales, sociales y emocionales. No se necesita ser un conocedor para poder disfrutarla, como participante o espectador. En nuestra Casa de Cultura buscamos ofrecer una opción cultural por medio de este arte. Nuestro grupo de danza se dedica a la innovación, promoción y difusión, no solo en las áreas de clásica, contemporánea y jazz, fundamentales en nuestro repertorio, sino también danzas regionales de distintos países. Buscamos que nuestra comunidad tenga siempre algo por aprender, en un ambiente pluricultural. Hemos abierto cursos de danza prehispánica, regional mexicana, Jalisco, Veracruz, tango Argentina, flamenco España y danza árabe, por mencionar algunas. Ofrecemos danza de Bali con maestros originarios de Indonesia. Si tienes interés en tomar clases de alguna danza en particular, acércate. Nosotros nos encargamos de buscar al mejor profesor para impartirla. Casa de Cultura de Nezahualcóyotl, el Bello Pie. Personaje del mes. Llevo dando clases de ballet desde hace 8 años en esta Casa de Cultura. Debo decir que nada me ha dado más satisfacción que ver a mis pequeños en un escenario. Desde muy niña tuve una inclinación especial por la danza y gracias al apoyo de mis padres ingresé a los 5 años a la Escuela Nacional Clásica de Bellas Artes. Recuerdo con enorme cariño mis primeros años en ese mundo, para mí mágico. La vida me ha enseñado que no siempre las cosas son fáciles, pero cuando te dedicas a hacer lo que en verdad amas, te recompensa con creces. Elín López. Grupo Exegi Monumentum, Casa de la Cultura Nezahualcóyotl, Constitución sin número, barrio Chautonco, Nezahualcóyotl, Estado de México. Teléfono, fax, correo. Semblanza de Piotr Ilich Tchaikovsky. Fue un compositor ruso de ballet, sinfonías y óperas. Nació en 1840 y murió en 1893. Entre sus obras más importantes destacan El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, La Cenicienta y La Bella Durmiente. Fue un puente entre la música rusa de su tiempo y la de Occidente. Su obra compleja, personal, atormentada y muy expresiva es un claro reflejo de su personalidad. Creando mi vestuario. La decisión de los padres de llevar a sus hijos a actividades extras implica varias cosas. Por ejemplo, tiempo, dinero y mucha paciencia. En respuesta a la petición de nuestros miembros, hemos diseñado un taller de apoyo para elaborar el vestuario de las presentaciones. Este ofrecerá para su comodidad el material de trabajo a bajo costo. Los patrones a seguir serán fáciles, sin sacrificar el toque coqueto y el acabado que debe tener un buen vestuario. Lo que se pretende es que haya uniformidad en las presentaciones y que el gasto no afecte la economía. Los interesados pueden acudir a la oficina. Ahí se les brindará la información de fechas, costos y horarios. En grupo, comenten acerca del contenido de los textos que leyeron. Guíense por las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema que se presenta en el primer ejemplo? ¿Y en el segundo? En el primero, salud y bienestar. En el segundo, el bello pie, el universo del movimiento. ¿Cómo se presenta la información? En secciones. ¿Qué secciones tienen? En el primero, el sobrepeso, la obesidad y algunas recomendaciones. En el segundo, el universo del movimiento, personaje del mes, semblanza y creando mi vestuario. ¿Qué secciones tienen en común? Las primeras, porque dan la información del tema. ¿A qué público se dirigen? Al público en general. En equipos, localicen boletines informativos y llévenlos a su salón. Intercambien los boletines con otros y analicen sus características. Comenten al interior del equipo qué tipo de notas informativas tienen, cuándo se publican y qué secciones lo componen. Expongan el resultado del análisis realizado a cada boletín, considerando su temática, contenido, estructura y periodicidad. Por ejemplo, pueden utilizar una tabla como la que se presenta a continuación para sistematizar y comparar sus datos. Tabla comparativa.
Tipos de textos incluidos: actividades deportivas, boletín 1, artículos informativos o deportistas, textos expositivos, boletín 2, el gol más visto de la jornada, boletín 3, mejorar la condición física. Sociales, boletín 1, entrevistas con personas de la comunidad, artículos sobre negocios, boletín 2, el sector agrario de la provincia vuelve a movilizarse, boletín 3, el reto de una educación pertinente. Planifiquemos nuestro boletín. Cuando hayan decidido el tema y el tipo de texto que van a publicar en su boletín, deberán elaborar un esquema de planificación que considere la búsqueda del contenido, la organización de los textos, sus secciones, la edición y las posibilidades para su difusión. Todo esto con el fin de considerar la distribución de tareas entre los integrantes del equipo. Contesten las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito de la publicación? Dar a conocer la importancia de la educación artística en los niños. Por mencionar un ejemplo. ¿Qué temática abordará? La educación artística. ¿Qué secciones contendrá? La educación artística, beneficios de la educación artística, eventos artísticos en la comunidad. ¿Qué tipo de textos integrará cada sección? Informativos. ¿Cuántos textos necesitan? 2 textos por sección. ¿Quiénes escribirán, diseñarán y editarán el boletín? Formaremos equipos. ¿Cómo lo reproducirán y difundirán? Lo entregaremos a la salida de la escuela. Conviertan las respuestas en tareas y divídanselas según sus gustos, intereses y habilidades, a partir de una lluvia de ideas. Mencionen algunos hechos, actividades o acontecimientos relacionados con el tema elegido, que debe ser relevante para sus destinatarios, en este caso la comunidad escolar. Clasifiquen las ideas seleccionadas dependiendo del contenido o función que tendrán dentro del boletín, avisos, entrevistas, anuncios, convocatorias, efemérides, entre otros. ¿En qué sección colocarían cada texto? El borrador de nuestro boletín. El contenido. El titular o autor responsable de un texto debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones al redactar. Escribir párrafos breves, directos y concisos, que muestren lo fundamental del acontecimiento que se quiere comunicar. Por ello, es importante jerarquizar cada párrafo en el marco del texto al que corresponde. La pertinencia de incluir fotografías o ilustraciones. Las características del público al que va destinado, ya que de ello dependerá la forma en que utilizarán o adaptarán el lenguaje, es decir, si debe ser sencillo y accesible para la mayoría del público. En caso de tener que recurrir a términos técnicos, deberán explicar su significado. Cuando todos hayan terminado de redactar los textos informativos, mensajes y avisos que formarán parte del boletín, revisen que las ideas expuestas tengan un orden lógico y además que la ortografía y la puntuación sean correctas. Para verificarlo, los equipos pueden intercambiar sus borradores y sugerir mejoras. La edición. Habrá que considerar la distribución de los textos y las imágenes, de tal manera que organicen y jerarquicen la información, buscando un adecuado equilibrio. Asimismo, se tendrá que discutir cómo hacer el diseño de la carátula, incluyendo el nombre y el logotipo, así como la fuente y el estilo de la letra, ya que se trata de la primera imagen que verá el público. Cuando hayan decidido las características de diseño y tipografía, preparen un esquema que les sirva de guía para organizar los textos y las secciones. La difusión. Recuerden que el medio de difusión que elijan está directamente relacionado con los destinatarios. Pueden entregarlo de manera personal, colocarlo en un lugar público donde los interesados puedan tomarlo, e incluso enviarlo por correo electrónico. Borrador del boletín informativo. La educación artística. Beneficios de la educación artística, eventos artísticos en mi localidad. Producto final. Es tiempo de formar la versión final del boletín informativo. Distribuyan y acomoden los textos e imágenes en el formato y espacio que consideren más conveniente. Procuren respetar las características previamente acordadas, dependiendo de la decisión que hayan tomado respecto a la cantidad de ejemplares que distribuirán y el medio por el cual lo harán. Pongan en práctica las acciones convenientes. Difundan su boletín informativo a los destinatarios y, de ser posible, recuperen comentarios. Versión final.
la educación artística con sus respectivas ilustraciones, beneficios de la educación artística y eventos artísticos en mi localidad. Iniciamos con el repaso. Boletín informativo. El dengue regresó. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti. ¿Cómo podemos prevenirlo? Poner neumáticos bajo techo o destruirlos. Colocar los baldes, latas o envases boca abajo. Aplicar repelente. Vacía y limpia los bebederos de los animales todos los días. Otro boletín informativo. Agua entubada en nuestra colonia. Parras de la Fuente, Coahuila, 6 de diciembre de 2016. El día de ayer, ante los representantes del gobierno municipal y la alegría de algunos ciudadanos, quedó establecido que Conagua subsidiará el 50% del costo del proyecto hidráulico para nuestra colonia. Todos los vecinos están muy contentos porque ya no habrá necesidad de traerla en baldes desde el cruce de caminos. Unos ejemplos más. La estrella más vieja. En octubre del 2022 se anunció el descubrimiento de la estrella más vieja que se conoce hasta ahora. Es pequeña, solo tiene 80% de la masa de nuestro Sol y tiene 12.000 millones de años. Fue hallada en la Vía Láctea y sirve como retrato de la composición química del universo, en una época de la cual se conoce poco. A partir del análisis de su luz, se sabe que contiene prácticamente solo hidrógeno y helio, y apenas una pizca de elementos pesados como carbono o nitrógeno. Tiene, por ejemplo, solamente un átomo de hierro por cada 7.000 millones de átomos de hidrógeno. ¿Sabías que el polo sur es mucho más frío que el polo norte? El polo sur se encuentra sobre una gruesa capa de hielo que a su vez está sobre tierra firme. En el polo norte la gruesa capa de hielo está sobre el mar. El detalle es que el océano absorbe el calor, así que sus temperaturas no bajan tanto, mientras que la tierra firme refleja los rayos del sol y contribuye a que el polo sur sea más frío. Otro factor es que cuando en el polo sur es invierno, el sol está más lejos que cuando en el polo norte es invierno. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Informativo. ¿Para qué es importante difundir acontecimientos a través de diferentes medios de comunicación? Para informar al público. El medio de información puede variar dependiendo del propósito de la difusión, la población a la que se dirige y el lugar en el que se encuentra. ¿Qué nombre recibe el medio de información que leíste en la página anterior? Boletín informativo. Un boletín informativo es una publicación dirigida a un grupo de personas que comparten un interés particular. ¿Qué interés comparten las personas a quienes va dirigido el texto anterior? Estudiar en la misma escuela. ¿Sobre qué tema informa el texto que se titula ¿El dengue regresó? Acciones de prevención del dengue. ¿Qué información contiene la primer nota informativa? La Conagua subsidiará el 50% del costo del proyecto hidráulico para nuestra colonia. ¿Qué edad tiene la estrella más vieja que se conoce? 12.000 millones de años. A partir del examen de luz que hicieron, ¿qué elemento contiene en mayor cantidad? Hidrógeno. El boletín informativo es una publicación dirigida a un grupo de personas que comparten interés común. Este medio de información se distribuye en forma regular. Su extensión es variable. Entre las funciones del boletín informativo están mantener informado al público sobre los temas de interés, ofrecer un medio para intercambiar información en menos tiempo. Acontecimientos que ocurren en la comunidad educativa para elaborar un boletín informativo. Se pueden incluir concursos, asambleas, cumpleaños, exposiciones, eventos deportivos, visitas a la escuela, concurso de escoltas, asamblea del 5 de febrero, concurso de ortografía, visita al museo o cumpleaños de compañeros, acontecimientos del boletín informativo y las fuentes de consulta. Acontecimientos seleccionados, conferencia de alimentación, fuentes de información, conferencista y participantes, cumpleaños, compañeros de la escuela, concursos de ortografía, personal docente de nuestra escuela, campeonato de fútbol, los participantes, los alumnos de nuestra escuela. Aplicación del examen Planea, se investigará en Internet. Partes de la noticia. Titular, entrada y cuerpo.
La noticia o nota informativa es un tipo de texto que se agrupa dentro de los géneros periodísticos. Su principal característica es que aporta los datos principales sobre un hecho actual y que intenta ser objetiva. La función de la noticia es informar los eventos tal como suceden, por lo que al redactarla el autor generalmente omite comentarios, juicios o posturas al respecto. Las noticias surgen en todos los ámbitos de la vida humana: política, cultura, ciencia, tecnología, deportes, espectáculos, etc. Las partes de la noticia son: el titular, destaca lo más importante de la noticia; la entrada, resume la noticia y responde a las preguntas básicas; el cuerpo, es el texto y narra los acontecimientos en orden de importancia, primero lo más importante y al final los detalles secundarios. ¿Qué nombre recibe el texto periodístico que aporta los datos principales sobre un hecho actual y que intenta ser objetiva? Noticia. ¿Cuál es la función de la noticia? Informar eventos tal como suceden. ¿Qué se necesita para informar los eventos tal como suceden? Omitir comentarios, juicios o posturas sobre lo que se escribe. ¿Cuáles son las partes de la noticia? Titular, entrada y cuerpo. Al momento de redactar la nota informativa, es preciso considerar cuáles son los elementos que caracterizan a este tipo de texto. Lo primero es saber que desde el inicio hasta el final se deben contestar las 6 preguntas básicas. ¿Qué? Hecho. ¿Quién? Sujeto o sujetos. Pueden ser uno o varias personas, instituciones, asociaciones, gobiernos, etc., que protagonizan la acción. ¿Cómo? Forma en que ocurrió. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Dónde? Lugar. ¿Por o para qué? Finalidad o causa. Contestar todas estas preguntas aportará toda la información necesaria al lector o espectador. De acuerdo a la noticia anterior, ¿qué sucedió? ¿Quiénes intervinieron? ¿Dónde sucedieron los hechos? ¿Cuándo pasaron? ¿Cómo? ¿Por qué o para qué? La referencia completa de una noticia del periódico debe incluir los siguientes datos: nombre del reportero, título de la nota informativa, nombre del periódico, sección, fecha y página. Cuando escribimos tratamos de darle al futuro lector toda la información necesaria para que pueda entendernos y eliminamos la información innecesaria, repetida, para facilitar el trabajo de lectura y ayudarlo a que comprenda lo que queremos decir con nuestro texto. Ejemplo: había una vez una familia de osos. La familia de osos vivía en una casa. La casa estaba en medio de un bosque. Con estas 3 oraciones formaremos una sola. En una casa en medio del bosque vivía una familia de osos. Forma una oración que incluya lo que el lector quiere saber. En Guadalupe habrá una campaña de salud. La campaña será contra el dengue. La campaña iniciará el sábado. Con estas 3 oraciones formaremos una sola. En Guadalupe el sábado iniciará una campaña contra el dengue. Segundo ejemplo: hubo un choque en la esquina de Cuauhtémoc y Padre Mier. 2 autos chocaron y no hubo personas heridas. Hoy por la mañana hubo un choque. Formamos una sola oración. Hubo un choque hoy por la mañana en la esquina de Cuauhtémoc y Padre Mier sin heridos. Tercer ejemplo: el presidente de la República visitó Monterrey. Ayer por la mañana llegó en un viaje relámpago. Inauguró una nueva universidad pública. Formamos una sola oración. El presidente de la República visitó Monterrey ayer e inauguró una nueva universidad. La forma con que narre la noticia es determinante para causar impacto en los lectores o en el auditorio. Sin embargo, la noticia debe tratar de ser objetiva, es decir, debe evitar mostrar una postura, opinión o juicio respecto del hecho narrado. Las noticias tienen una forma especial de redacción. Por ejemplo, unos señores con pistolas robaron una joyería. Lenguaje periodístico: hombres armados asaltaron céntrica joyería. Observemos otros ejemplos. Ayer en el partido los Tucanes le anotaron 5 goles a los Toros. Tucanes derrotaron a los Toros. Una exposición de pinturas famosas se realizará en el museo. Gran exposición de pinturas en museo. En la inundación muchas personas perdieron sus casas.
terrible inundación despoja a miles. La mayoría de las personas fueron a votar el domingo. Gran votación el domingo. Un hecho de la comunidad educativa para redactar una noticia. Que se obtuvo el segundo lugar en concurso escoltas a nivel estatal. ¿Quién? La escolta de la escuela. ¿Dónde? En la escuela Francisco Javier Mina. ¿Cuándo? El 26 de febrero. ¿Cómo? En una competencia con la participación de las 10 mejores zonas escolares. ¿Por qué o para qué? Para profundizar en la enseñanza del significado de los símbolos patrios. ¿Cuál es la fuente de información? La directora de la escuela. Nota periodística. Titular. Frase corta, impactante con letras de gran tamaño. La escolta de la escuela Justo Sierra obtiene segundo lugar estatal. Entrada. Tlanepantla, Estado de México. El día 26 de febrero de 2016, las alumnas de la escuela primaria Justo Sierra obtuvieron el segundo lugar estatal en el concurso de escoltas de educación básica a nivel primaria. Cuerpo. El concurso se realizó en nuestra escuela con la participación de 10 escoltas de diferentes escuelas representando al Estado de México, demostrando la gallardía, voz de mando, manejo del asta y sincronización en los movimientos de acuerdo al reglamento de escoltas. Escuela primaria Ricardo Flores Magón, primer lugar con 259 puntos. El segundo lugar le correspondió a la escuela Justo Sierra con 231 puntos y el tercer lugar fue para la escuela Vicente Guerrero con 226 puntos. Muchas felicidades a nuestros compañeros. Una nota más. IPN celebra niños con festival astronómico. Este 30 de abril, los niños podrán celebrar su día acercándose a la ciencia, en el 29 Festival Astronómico Infantil que año con año organiza el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, CEDICIT, del Instituto Politécnico Nacional, IPN. A partir de las 10 horas, los niños podrán disfrutar del festival que por primera ocasión contará con 2 sedes, el Planetario Luis Enrique Erro y el Museo Tesosomoc del IPN, donde se llevarán a cabo talleres, eventos culturales y actividades a cargo de divulgadores de la ciencia, pertenecientes a diversas unidades académicas de esta casa de estudios. Al respecto, el director del CEDICIT, Juan Rivas Mora, explicó en un comunicado que el 29 Festival Astronómico Infantil cuenta con una serie de actividades lúdicas, sin costo, que tiene estricto sentido científico. La misión del CEDICIT siempre ha sido acercar a los públicos amplios, con especial énfasis en los niños, a la ciencia y la tecnología, pues es un elemento fundamental para generar progreso en el país. De tal forma que entre más niños tengamos enamorados de estudiar la ciencia y la tecnología, seremos más efectivos en esta tarea nacional, aseguró. Para divulgar entre el público infantil los últimos avances de la astronomía y la exploración espacial, se ofrecerán gratuitamente las proyecciones a domo completo, que conforman una de las carteleras más atractivas en el país. La importancia de que los niños asistan al 29 Festival Astronómico Infantil radica en que la divulgación de la ciencia es la herramienta que permite ofrecer al público y a los niños en especial un abanico de posibilidades, espacios y recursos con los cuales pueden observar, experimentar, explicar y generalizar la riqueza del mundo que nos rodea. ¿Qué sucederá? Se celebrará el 29 Festival Astronómico Infantil, que organiza el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, CEDICIT, del Instituto Politécnico Nacional, IPN. ¿Cuándo ocurrirá? El 30 de abril. ¿Dónde sucederá? En el Planetario Luis Enrique Erro y en el Museo Tesosomoc del IPN. ¿Quién o quiénes intervendrán? Los divulgadores de la ciencia, pertenecientes a diversas unidades académicas del IPN. ¿Por qué ocurrirá? Porque desean acercar a los públicos amplios, en especial a los niños, a la ciencia y a la tecnología, y divulgar entre el público infantil los últimos avances de la astronomía y la exploración espacial. Los términos técnicos o tecnicismos son palabras que emplean con un significado particular los especialistas de una ciencia, un arte o un deporte, para referirse a hechos o situaciones propios de cada disciplina. Los tecnicismos se usan con abundancia en las noticias impresas, televisivas o radiofónicas, sobre todo si se refieren a una actividad específica que tiene un lenguaje propio, que las personas entienden de acuerdo con el contexto.
Por ejemplo, las palabras carrera, bola y base son tecnicismos cuando se utilizan en una noticia relacionada con el juego de béisbol. Ejemplos: en los deportes, arquero, salvó, meta, partidos, comprar. En la cultura, sonatas, rapsodias, polonesas. En la cultura, tesitura, soprano, contralto, boleros, baladas, cantautores, lienzo, tono sepia, magenta, carmesí, pincel. En los deportes, registraron, marcador, pivote, el ala, el centro. Secciones que debe incluir el boletín informativo de su comunidad escolar: ciencia y tecnología, cultura, concursos escolares, deportes, sabías qué, juegos y pasatiempos. Ejemplo: contenido del boletín informativo. ¿Cuántas páginas tiene? 8 páginas. ¿Se distribuye regularmente? Sí. ¿Cada cuántos días? Mensual. ¿El contenido es de interés para el público al que va dirigido? Sí. ¿La información que contiene es breve, concisa y trata a profundidad el tema? Es breve y concisa. ¿Cómo presenta la información? ¿A renglón seguido o seccionada en partes? En partes. Las notas que contiene son de un solo tema o de diversos temas. ¿Incluye secciones de entretenimiento? Sí. Un boletín informativo es un documento de 2 o 4 páginas que se distribuye regularmente y cuya función es dar a conocer hechos o acontecimientos de interés general que se han producido recientemente. El boletín informativo es el primer paso para realizar un boletín hablado o programa de noticias de radio. Las características del boletín informativo son: se distribuye regularmente, incluye acontecimientos de interés que han ocurrido recientemente, presenta un título y secciones con los diferentes artículos, divide en segmentos la información para llamar la atención y no cansar al lector, hace uso de columnas, imágenes, fotografías, gráficas o dibujos, incluye noticias diversas, así como secciones de entretenimiento. Ejemplos de notas informativas: de entretenimiento, coplas, adivinanzas. En deportes, Jaguares gana 1-0. Logros de nuestros compañeros: ¿sabías qué? Cultura. Ciencia y tecnología: negativa a investigar en células madres. Estrategias para la organización y difusión de la información del boletín informativo: jerarquizar la información, organizar la información, resumir y determinar. Te presentamos algunos ejemplos del esquema de planificación. Iniciamos con este ejemplo: esquema de planificación del boletín organizado por secciones. ¿Cuál es el propósito de publicación? ¿Cuántos textos necesitan? ¿Quiénes escribirán las notas informativas? ¿Quiénes diseñarán y editarán el boletín? ¿Cómo lo van a reproducir? Siguiente ejemplo: esquema para planear el boletín informativo escolar. Frecuencia en la que saldrá el boletín. Secciones que incluirá la primera página. Secciones de las siguientes páginas. Encargado de editar la información. Nombre del boletín informativo. Encargado de seleccionar la información. Siguiente ejemplo: boletín informativo escolar. Noticias, deportes, literatura, entretenimiento y avisos. Y con esto finalizamos la práctica 6, el repaso: difundir acontecimientos a través de un boletín informativo, esperando que te sea de gran utilidad este material. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.